¿Sabías que la población mundial está al borde del colapso? Mientras algunos piensan que somos demasiados, podríamos estar actualmente en un grave peligro de desaparecer. Durante siglos, la población mundial ha ido creciendo lentamente. En el año 1000, la población mundial era de aproximadamente unas 270 millones de personas, mientras que en el año 1700 la población creció hasta los 600 millones de personas, según los datos del Madison Project de la Universidad de Groningen. Es decir, que en un periodo de 700 años la población apenas se duplicó. Pero con la llegada de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, todo esto cambia. La revolución industrial supuso un cambio, un punto de inflexión que cambió todo el panorama hasta ahora conocido por la humanidad. La revolución industrial fue el proceso en el que se cambia el sistema económico basado en la agricultura y la artesanía por un modelo basado en la industria. Esto hace que en lugar de fabricar pequeñas cantidades de unidades, se empieza a fabricar a grandes escalas, fabricación en masa. Todo esto supuso una explosión para el desarrollo que afectó todos los ámbitos de la humanidad. Afectó tanto a la economía como a las ideas sociales, como todos los ámbitos, incluida la demográfica, la demografía. Si en el año 1700, como hemos dicho antes, el planeta tenía unas 600 millones de personas aproximadamente, hoy, 325 años después, la revolución industrial, 325 años después de la revolución industrial, la población asciende aproximadamente a 8.200 millones de personas, según datos de Naciones Unidas. Es decir, en los últimos 300 años la población se ha multiplicado por más de 13 veces, que es una auténtica barbaridad comparado con lo que la humanidad estaba acostumbrada antes de la revolución industrial. Como digo, a partir de la revolución industrial el crecimiento es exponencial en todos los aspectos, no solo, como hemos dicho antes, no solamente en la demografía, sino también pues, la economía. Por ejemplo, el PIB per cápita, pues que hasta la revolución industrial se haya mantenido más o menos estancado. Tras la revolución industrial, el PIB per cápita explota, y igual que lo ha hecho también la demografía. Todo eso, esa producción a escala, pues fue permitiendo cubrir las necesidades y las carencias que había antes de esa revolución industrial. Se fue mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y todo esto permite a la población pues, vivir de forma exponencialmente mejor que antes de la revolución industrial. Con este ejemplo de la revolución industrial parecería que a pesar de cuanta más necesidades cubiertas, cuanto mejor calidad de vida, más tecnología y en definitiva más avanzada esté la sociedad, mayor sería el crecimiento de la población. Sin embargo, y a pesar de estas cifras, lo cierto es que hoy el planeta está viviendo una profunda crisis demográfica. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, en 1960 la tasa de fecundidad era de 5,3 hijos por mujer, mientras que en 2022 este dato bajó hasta los 2,3 hijos por mujer. Se considera como tasa de reemplazo 2,1 hijos por mujer. La tasa de reemplazo es la fecundidad mínima necesaria para que una población, migraciones aparte, se mantenga indefinidamente en el tiempo sin disminuir su volumen. Luego el planeta ya está rozando tasas de estancamiento demográfico. Y todo este problema no está haciendo más que empezar, pues cada vez nacen menos niños y esa tendencia se está acelerando en una espiral sin control. Según los últimos datos de Naciones Unidas, en la actualidad hasta 2/3 partes de la población viven en un área o en un país donde esta tasa es inferior a los 2,1. Los países europeos son un ejemplo de ello. En el año 2023 la tasa de fecundidad española fue de 1,16 hijos por mujer, en Portugal fue de 1,43, en Italia 1,24 o en Reino Unido de 1,57. En Europa, Francia y Rumanía están a la cabeza de los países que mantienen las tasas más altas, con 1,79 y 1,71 hijos por mujer respectivamente. Es decir, ni siquiera los países que están a la cabeza superan ese límite de 2,1 que se considera como tasa de reemplazo. La tendencia es que a medida que un país se desarrolla y alcanza cierto nivel de vida, el número de nacimientos automáticamente se derrumba, justo lo contrario que ocurrió con el inicio de la revolución industrial. De hecho, los únicos países holgadamente que superan esa tasa de reemplazo son los países africanos, con una media que ronda los 4,7 hijos por mujer y algunas otras excepciones como por ejemplo Afganistán u otros países. Pero en definitiva son países que
son los países menos desarrollados en el mundo, con las economías más débiles y atrasadas. Por lo tanto, estamos encontrando un patrón en el que vemos que los países menos desarrollados tienen más hijos, mientras que los países más desarrollados tienen menos hijos, al contrario de lo que pasó con el tema cuando estalló la revolución industrial. Por lo tanto, el argumento que mucha gente piensa sobre que los bajos índices de natalidad se deben a la inestabilidad laboral o a la dificultad de encontrar una vivienda, si bien pueden tener algo de incidencia y si bien representan un gran problema para los jóvenes, no es objetivamente el origen del problema, ya que precisamente cuanto más pobre es un país, más hijos por mujer se tiene. Pero es que además, incluso dentro de los países desarrollados, lo más habitual es que la gente con menos recursos sean los que tienen más cantidad de hijos. Luego, aunque pueda tener cierta incidencia, todo apunta a que la economía no es el verdadero motivo del problema. Las políticas para favorecer los nacimientos tampoco parecen estar funcionando del todo bien. Un ejemplo de ello es China, que ha adoptado políticas muy fuertes tanto para incrementar el número de matrimonios como el número de nacimientos. Pues aplicando subsidios, están aplicando incentivos fiscales, etc. De hecho, en algunos artículos he podido ver que le llaman el país casamentero, porque está haciendo un gran esfuerzo en unir parejas. Sin embargo, estas políticas no están funcionando del todo bien. En el año 2024 se ha registrado el menor número de matrimonios desde que hay registro. Hay registro desde el año 1960. El número de matrimonios en el año 2024 en China ha caído un 20% respecto al año 2023, que es una auténtica barbaridad. Además, se da la particularidad que, a diferencia de los países occidentales, pues como por ejemplo puede ser España, Inglaterra, Estados Unidos, etc., en China es muy raro que los hijos nazcan fuera del matrimonio. Y por lo tanto, se augura un muy mal dato de nacimientos para este año 2025 con motivo de ese desastroso dato de matrimonio que ha ofrecido el pasado 2024. Y claro, esta situación nos hace replantearnos si ni siquiera un país como China, con un control tan fuerte, que no tienen obviamente las sociedades occidentales que siguen valores democráticos, China, con ese control tan férreo, tan fuerte que tiene sobre su propia población, si China no ha podido revertir la sangría de la natalidad, ¿qué esperanza tienen otros países, como por ejemplo España, para revertir a través de políticas este problema? Con ello no digo que esté en contra de las políticas para favorecer la natalidad, todo lo contrario. Siempre todo lo que sume será bueno. Pero se abre el melón, se abre la cuestión de qué eficacia podría tener implementar políticas para favorecer la natalidad en países occidentales. Bueno, ahí está, el debate está servido. Hay una postura que a mí me ha parecido muy interesante y que defienden muchos, que dice que los bajos índices de nacimiento surgen siempre en las sociedades que llegan a un cierto nivel de vida que produce el acomodamiento de sus ciudadanos. Es decir, que las sociedades amenazadas o con peligros solían tener más hijos, y cuando esas mismas sociedades dejaban de tener esos problemas, los nacimientos se reducían drásticamente. En este sentido, Elon Musk publicó en la red social X un post en el que se defendía esta postura y publicaba que le pasó lo mismo al Imperio Romano. Según decía Elon Musk, al principio el Imperio Romano tenía una fuerte cantidad de nacimientos. Bueno, yo hablo de Imperio Romano, pero bueno, todos sabemos que el Imperio Romano, bueno, pues no fue siempre imperio, fue república, fue dictadura, etcétera. Bueno, pero yo hablo, para que todo entendamos, hablo de esa sociedad con ese concepto del Imperio Romano. Y lo que decía Elon Musk es que dice que al principio, en su origen, pues ellos tenían una fuerte cantidad de nacimientos. Pero una vez llegaron a ser el dominador claro de la región, ya no existían competidores que le hicieran sombra, los romanos comenzaron a tener menos hijos. Y esta falta de nacimientos, la falta de capacidad demográfica,
les afectó gravemente en la economía y en la defensa de Roma, hasta tal punto de concluir en la decadencia y colapso que todos conocemos. Y lo más motivó la decadencia de Roma en la falta de nacimientos. Y ya que se dice eso de que hay que conocer la historia para no volverla a repetir, pues bueno, el ejemplo de Roma me pareció curioso. Aunque yo creo que esa frase pues, es más bien un cliché porque aunque conozcamos la historia, el ser humano la va a repetir igual. Somos, como se dice, tropezamos la misma piedra dos veces o más si me apuras, ¿no? Porque la historia está llena de antecedentes que nosotros reiteramos, repetimos y repetimos y las conocemos sobradamente, pero es la naturaleza humana. Al contrario de lo que ocurría hace algunos años, en los que se denunciaba la insostenibilidad del crecimiento poblacional, bueno, que había mucha gente, que el planeta no lo podía sostener, hoy cada vez son más los que denuncian lo contrario, los que denuncian que la falta de nacimiento puede llevar a la civilización al colapso, igual que le ocurrió al Imperio Romano en el ejemplo que hemos dicho. Y de hecho, gente, pues como por ejemplo Elon Musk, reconocen que esta profunda crisis demográfica que estamos viviendo es el gran reto, el gran problema que se enfrenta actualmente la humanidad como especie, incluso como supervivencia. Ante esta situación estamos viendo que afecta de manera muy distinta a los países. ¿Vale? Por un lado tenemos a las democracias occidentales y los países que comparten esos valores, en los que esta realidad, esta crisis demográfica no se hace tan evidente debido a que son países con una fuerte inmigración. Por ejemplo, nuestro país, España, ¿no? En España en 2023 se produjeron 433.163 fallecimientos y hubo 322.075 nacimientos. Es decir, por cierto, el dato de nacimiento es el más bajo desde el año 1941, que es curioso. Por lo tanto, España tenía un déficit demográfico de 111.088 personas. Sin embargo, la población creció en 507.548, o sea, más de medio millón de personas, fruto de la inmigración. Es decir, que el déficit poblacional no se nota en España porque la inmigración lo compensa y lo supera con creces. Y esto que pasa en España, pues se repite, se replica en otros países como por ejemplo en Francia, en Alemania, etc. Y aún con las nuevas corrientes políticas que ponen el foco en la inmigración, la mayoría de estas corrientes o posturas políticas nuevas que están saliendo de partidos y tal, que ponen el foco en la inmigración en el sentido de que, bueno, que puede ser un problema y tal, pero si os fijáis, no están en contra de la inmigración per se, sino de lo que califican como inmigración insostenible o incontrolada. Es decir, que al menos parcialmente estas nuevas corrientes también estarían aceptando la entrada de inmigrantes. En el otro lado de la balanza tenemos los países en los que la inmigración es residual. Por ejemplo, en China, con una tasa de nacimiento bajísima. En China, muchos piensan que China pues, sigue creciendo a una tasas muy potentes y tiene muchísimos hijos, pero no es así. La tasa de hijos en China en 2023 fue de 1,02 hijos por mujer, es decir, por debajo de la española. Y China es un país que no tiene inmigración, no tiene la inmigración, por ejemplo, que puede tener la Unión Europea o Estados Unidos. En el país asiático, la inmigración representa tan solo el 0,07 de la población. Y por tanto, el déficit demográfico no se revierte como pasa en la Unión Europea o en Estados Unidos. Como consecuencia de que no existe esa compensación o ese exceso que motiva la inmigración, pues por ejemplo en China se ha visto que en el año 2022 perdieron 850.000 personas, es decir, China bajó de población 850.000 personas. En el año 2023 China perdió 2 millones más, 2 millones de personas más, y en el 2024 perdieron otros 2 millones de personas. Lo más probable es que esta tendencia no haga más que aumentar a medida que los nacimientos sigan reduciéndose y la población continúa envejeciendo. Recordemos que China fue superada por la India como el país más poblado del mundo. O sea que China nos estamos encontrando con un país que está en claro declive demográfico y que ese declive pues no va a hacer más que acrecentarse. Y bueno, dicho esto, pues nos encontramos con un debate interesante, con cuestiones
que entiendo que son muy importantes y muy interesantes. Y no sé cómo vosotros veréis la situación. ¿Estamos preparados para una sociedad con menos jóvenes? ¿Creéis que esta crisis demográfica nos afectará? ¿O más o menos? ¿Cómo lo veis? Os leo en comentarios y si te ha gustado el vídeo, compártelo. Muchas gracias a todos y a disfrutar del día. Muchas gracias.